Les damos la bienvenida a un nuevo programa de la Pluma del Escribiente. Creo que tenemos por delante un tiempo muy especial. Te animo a que permanezcas allí, que te prepares, que abramos el oído, que afinemos la punta del lápiz y vamos a tomar nota porque creo que vamos a estar desarrollando un tema muy importante, sobre todo aquellos que tienen ese hambre. Siento desde aquí que hay hermanos que tienen hambre y tienen sed de la palabra de Dios. Yo creo que así como hay un ministerio a lo Moisés, que saca a las personas de Egipto, que saca a las personas del mundo, que saca a las personas de la esclavitud, hay un ministerio a lo Josué. ¿Qué hace ese ministerio? Introduce a la gente que fue sacada de Egipto, a la gente que ha sido salva, a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Yo quiero eso para mi vida, quiero eso para tu vida. Estoy seguro que hay hambrientos y sedientos del Señor. Entonces la invitación es: vengan a las aguas a comprar sin precio, sin dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Inclinar nuestro oído. Por eso en esta hora vamos a inclinar nuestro oído, como dice la palabra, para que nuestra alma encuentre paz. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemias, en tiempos donde hay dando vueltas algunos virus, nosotros los hijos de Dios descansamos porque sabemos y creemos quién es el que está con nosotros. Quiero hacer una especie de introducción antes de entrar en tema, porque estuve leyendo hoy bien temprano un informe que sacó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde ya deliberadamente declaran a la iglesia cristiana como enemiga. Incluso aquí tengo las resoluciones. Tengo ganas hasta de leer el artículo, pero nos llevaría mucho tiempo y quiero entrar de lleno a la palabra. Pero fíjate una de las cosas que dice. Este es un proyecto que comenzó en el año 2000. En el año 2000. Ya en ese tiempo decían que la iglesia estaba cerrada a algunas ideologías, algunos moveres que se estaban dando ya en ese tiempo, hace 20 años atrás. Y dice, en el 2000 se comenzó a aplicar, en el 2006 de forma parcial, y dice que ahora se le quiere dar un uso total en este año. El proyecto se llama ID 2020, donde se busca acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y su fe. Bueno, casi que me voy a poner a leerlo, pero prefiero entrar en lo que les quiero hablar, pero esto está muy relacionado. Está relacionado porque también días atrás hablamos de un tema que tiene que ver con una función que tenemos los ministros, pero yo creo que también todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Gracias a Dios en estos tiempos muchas personas están abriendo el oído a las cosas de Dios. Hay muchas almas que están regresando al redil, que están regresando al cuerpo de Cristo. Hay personas que se están acercando a la iglesia del Señor. Y claro, una de las funciones de los ministros del Señor es enseñarles que hay costumbres que se traen de Egipto, hay costumbres que se traen del mundo, que, claro, hay un proceso. Nosotros entendemos que no es de la noche a la mañana, aunque Dios en algunos casos nos puede dar vuelta al instante, un vuelco de 180 grados automático. Sin embargo, entendemos que hay un proceso, pero tenemos que enseñar también. Y tenemos que mostrar que hay diferencias. Y les decía que días atrás desarrollamos un tema que tiene que ver con una función que aparece en la palabra, una función sacerdotal. Uno a veces piensa en un sacerdote y se imagina una vestimenta determinada, algo que roce lo aburrido, algo estructurado. Sin embargo, en la palabra vemos que cuando interviene un sacerdote a la manera de Dios, trae liberación,
trae alegría, trae bendición, trae vida. Y días atrás les decía que hablamos de una estrategia que utilizó un rey de Asiria. Ese rey de Asiria se dirigió al norte de lo que hoy conocemos como Israel. Israel en ese tiempo estaba dividido en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Si me permiten, lo voy a tratar de graficar para mostrar lo que hizo ese rey de Asiria, y luego lo vamos a ir a leer. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Pero sería una cosa así más o menos para que se entienda. Tenemos Israel, y aquí Samaria. Samaria era la capital de Israel en el norte. Abajo estaba Judá, cuya capital era Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo este rey de Asiria? Este rey de Asiria ideó un plan para generar una mezcla, algo terrible. Todo esto pertenecía al pueblo de Dios, es decir, eran judíos que practicaban la ley de Dios, conocían las costumbres del Señor, pero este rey de Asiria, cuando entra a Israel, sobre todo el lado del norte, ¿qué hace? Saca de Samaria, saca a los habitantes de aquí, de Samaria, los lleva a un exilio, a una diáspora, y en su lugar mete habitantes de 5 lugares diferentes. Pero estas personas que trajo el rey de Asiria eran personas idólatras, personas paganas, personas que no conocían la ley de Dios. Y lo que esto produjo fue terrible. Incluso hablamos que cuando el Señor habla con la samaritana, en Juan capítulo 4, tienen un diálogo donde la samaritana le pregunta acerca de dónde se debe adorar. Ella le dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir dónde hay que adorar. Porque nosotros adoramos en este monte, que estaba en Samaria. Le decía a Jesús, ustedes adoran en Jerusalén, pero el Mesías nos va a decir cuál es la justa. Y el Señor Jesucristo le dijo, el Padre lo que busca es no los que adoran en un monte o en otro. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El contexto de eso era donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo me voy a manifestar y eso va a agradar al Señor. Pero quiero volver aquí porque lo que produjo la estrategia de este rey de Asiria, ahora lo vamos a ir a buscar, rey de Asiria. Y esto está en el segundo, ahora lo vamos a ir a chequear, segundo libro de Reyes 17, 24. Espero que se lea bien ahí. Entonces, mete personas de 5 pueblos diferentes que, como te decía antes, eran idólatras. Es decir, esto terminó siendo una mezcla. Mezcla. ¿Qué produjo esta mezcla? Ayúdenme, o vamos a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 17, a ver qué dice el versículo 24. Aquí lo encontré, lo vamos a leer juntos ahora. Antes de leer, recordemos que cuando la iglesia comienza a nacer prácticamente, cuando empieza a dar los primeros pasos, empezaron a llegar luego de que Felipe predica en Samaria y muchas almas que estaban siendo engañadas, llevadas por las narices por un tal Simón el Mago, cuando empiezan a oír el mensaje del Señor y se convierten, claro,
Luego muchos empezaron a llegar a Jerusalén, pero se empezaron a producir unos líos tremendos, porque los samaritanos eran considerados por los judíos como que eran una mezcla. Los judíos se sentían los puros, pura raza, y decían que los otros eran mezcla. Entonces, ¿dónde se había originado esa mezcla? ¿Por qué había logrado el enemigo distorsionar la fe de los que vivían en Samaria? Pero los sacó de ahí este rey y metió gente de 5 lugares. Aquí los nombra. Ahora luego voy a traer esto a este tiempo, porque esto que te estoy diciendo tiene que ver con una estrategia que en este tiempo es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en la iglesia lamentablemente se está mezclando con algunas cuestiones. Y cuando yo leí algunas resoluciones de la ONU en este artículo, donde nos declaran a nosotros como enemigos, es decir, la iglesia cristiana enemiga de la ONU. Bueno, si ellos nos quieren llamar así, en realidad nosotros no es que somos enemigos, el enemigo que yo conozco es el diablo. Nosotros fuimos llamados a declarar y a exponer la palabra de Dios. Claro que muchos no la van a querer recibir, la van a rechazar, la van a confrontar, pero leamos lo que dice aquí. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente, aquí, el rey de Asiria trajo gente de 5 lugares. Dice aquí de Babilonia, los tendría que anotar, pero para no seguir escribiendo en el pizarrón. Dice gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim. Y dice que los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. O sea, los trajo acá en lugar de los hijos de Israel, que los sacó a un exilio, metió a esta gente aquí. Pero sigamos leyendo. Dice, los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué fue lo que pasó? Esto produjo una mezcla impresionante, porque esta gente que metió el rey de Asiria, oí lo que eran. Vamos a seguir leyendo versículo 25. Aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, en Samaria, que no temiendo ellos a Jehová, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Esto lo hemos leído días atrás. Ellos no temían a Dios. Entonces Dios mismo se encargó de enviar leones que los mataban. Entre paréntesis, yo siento que cuando no hay temor de Dios, estamos al acecho de ese león o de ese que anda como león rugiente. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo podés ir a buscar allí en tu Biblia, lo podés anotar. Me gustó una versión, una versión popular, la versión Dios habla hoy. Que lo voy a leer, así se los leo. Primera de Pedro 5, 8, en la versión Dios habla hoy. Mirá cómo dice esta versión popular. Sean prudentes y manténganse despiertos. Yo creo que todo esto tiene que ver lo que estamos hablando en este programa, donde de alguna manera la pluma del escriba, guiada por Dios, conducida por el Espíritu Santo, quiere que estemos despiertos, porque es real que hay una estrategia del rey de Asiria, hay una estrategia del mismo Satanás, produciendo mezcla en la iglesia, introduciendo ideologías, costumbres. Ahora quiero aclarar algo, nosotros no estamos hablando esto desde un punto de vista legalista, renunciamos a eso, pero creo que hay principios que los tenemos que tener muy claros, porque fíjate lo que sucede aquí. Bueno, termino de leer y luego volvemos al segundo libro de Reyes. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, dice esta versión, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Leones comenzaron a devorar a los habitantes
de Samaria, que eran personas paganas. Si volvemos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer las características de estas personas. Regresemos allí al versículo, por ejemplo, versículo 26. Dice, lo vamos a leer en la Biblia de las Américas, y dice: entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro, a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. ¡Qué tremendo! Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Es decir, los leones estaban comiéndose a los habitantes de ese lugar porque no conocían al Señor, no conocían las leyes de Dios, no conocían las costumbres de Dios. Entonces este rey, que ahora miremoslo de un lado positivo, es como que le viene un haz de luz. Dice, no, pero entonces si siguen así, los leones se van a exterminar a todos. Algo hay que hacer. Envíen un sacerdote que les enseñen lo que tienen que hacer. Mirá, dice el versículo 27, el que sigue. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces, por eso a veces desde aquí casi que queremos gritar la necesidad, primeramente al pueblo de Dios, a nosotros, a la iglesia, que hay cosas que el Señor estableció. Vuelvo a insistir con esto, no para que nos volvamos un pueblo legalista, no para que seamos una iglesia estructurada, religiosa, no, pero hay cosas de las que sí nos tenemos que cuidar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es marcar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Parece muy fácil, parece elemental, pero a veces no es tan así. Incluso cuando uno mira, por ejemplo, una película y de repente me ha pasado de estar, y si no, fíjense, en la 1 de Terminator, algunos tal vez no habían nacido cuando salió, Terminator era malo. Y en las otras que siguió se convirtió en bueno. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que no es tan fácil, en algunos casos, darse cuenta o ver la diferencia entre lo santo y lo profano en estos tiempos. Porque hay ideologías que van estableciendo bases. Es como que van arrojando sus saetas para establecer fundamentos. Cuando querés reaccionar, ya eso está metido prácticamente en la iglesia. Y dice Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Permítanme buscar Ezequiel 44, 23. Dice: y enseñarán a mi pueblo, por eso te hablo de una responsabilidad, y en estos tiempos donde organizaciones como la ONU, organizaciones internacionales cada vez van a apuntar de una manera más artera contra el pueblo de Dios. Dice que enseñarán a mi pueblo, es decir, esto lo tenemos que hacer nosotros, los sacerdotes del Señor, los hijos de Dios, los creyentes, enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, algo que parece elemental, ¿será tan fácil? Yo creo que nosotros no nacemos sabiendo la diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. Y para hablarte esto me estoy basando en lo que dice la palabra, por ejemplo, en Isaías. También quiero buscarte Isaías capítulo 7, para aquellos que están tomando nota. Isaías capítulo 7, el versículo 15. Fíjate, aquí está hablando, este es un pasaje mesiánico del Mesías. Dice: comerá mantequilla y miel
hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, tenía que evolucionar, tenía que madurar, tenía que crecer hasta aprender a separar. Y yo creo que en este tiempo deben levantarse esos sacerdotes a la manera que Dios nos deja ver en su palabra. En el pasado era con Umim y Tumim. Eran unas piedritas que llevaba el sacerdote en el pectoral, donde ahí consultaban a Dios. Si podían avanzar, si se encendía la luz roja, era como un semáforo. Es que yo creo que de ahí debe venir el semáforo. Si se encendía la luz roja, no podían avanzar. Si las piedritas se encendía la luz verde, entonces ahí podían avanzar. Claro, en estos tiempos me encuentro con muchos hermanos en la fe que por más que se encienda la luz roja, la alarma y lo que sea, le dan para adelante. Pero necesitamos que se levanten esos sacerdotes llenos del Espíritu Santo, en el temor de Dios, con la unción del soberano, para poder establecer y determinar que hay cosas que aunque no gusten, porque no todo lo que hablemos va a gustar, y más en estos tiempos, donde cada vez la influencia de estas organizaciones internacionales van socavando los fundamentos de los hijos de Dios. Cada vez es como que lo van, porque quieren hacerlo figurar algunas cosas como normales, cuando no son normales. Y hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Tenemos que tener cuidado. Y muchas de las cosas que te hablo es por experiencia propia. Hemos tenido hasta conflictos, por ejemplo, con hermanos. Recuerdo una ocasión donde nosotros teníamos vajillas y manteles y cosas de la iglesia que se usaban no solo para la cena del Señor, sino para ciertas actividades. Y de repente hermanos que llegaban para hacer una fiesta, pero una fiesta prácticamente secular, venían a pedir las cosas. Y yo creo que tenemos que tener claro que hay cosas que nosotros las podemos consagrar a Dios y tenemos que ser cuidadosos de no estar mezclándolas, porque evidentemente a Dios no le agradan las mezclas. Las mezclas podemos ver desde el Génesis. Dios le dio principios muy, muy específicos a su pueblo acerca del cuidado que tenían que tener de las mezclas. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir, pero como le dijeron a Jeremías, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Al Señor Jesús lo criticaban los fariseos, los religiosos, porque Él se sentaba con publicanos, Él se sentaba con pecadores, pero no lo convertían al Señor a como eran ellos. Él se acercaba con un propósito. Él se les acercaba como cuando le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que entre a tu casa. Ese hombre cambió totalmente cuando Jesús entró a su casa, porque déjame decirte algo, cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida no puede ser igual. No puede ser igual. Hay cosas que en nuestro interior tienen que empezar a generar una revolución, donde, como te decía al comienzo, claro que hay un proceso, yo sé que hay un proceso. En muchos casos no es un abrir y cerrar de ojos, en otros sí. Dios hace un cambio automático, por ejemplo, en ese Zaqueo. Dijo: Señor, la mitad de lo que tengo, la mitad de mis bienes, doy a los pobres. En el momento que Jesús entró a su casa y luego dijo: y si en algo he robado a alguien, si me he quedado con un vuelto, con algo que no correspondía, lo devuelvo cuadriplicado, Señor. Ese hombre fue impactado por el poder del Señor. Ese hombre, luego de ese encuentro, no podía seguir practicando lo mismo. No podía seguir metido en lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta algo que aquí lo vemos muy claro. Las mezclas. Dios a las mezclas las abomina, y por eso esta estrategia
que utilizó el rey de Asiria, y lo podemos ver a partir de este versículo. Sacó la gente de Samaria y metió de 5 ciudades gente pagana, gente idólatra. Cuando yo leía las resoluciones de la ONU, me vino nuevamente, refrescó mi memoria todo esto, porque de alguna manera es una estrategia que en este tiempo el mismo diablo está usando. ¿Qué vamos a hacer nosotros los sacerdotes del Señor? Porque te recuerdo que somos cada uno de nosotros un reino de sacerdotes llamados a ministrar en su presencia. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que te quiero compartir. Dice Primera de Corintios, vamos a buscarlo en el capítulo 6, dice el versículo 19. Y antes de leerlo, cuando te conté antes eso que pasó con esta gente que vino a pedir las vajillas, los manteles, y claro, se ofendieron, porque yo les mandé a decir que eso es algo que utilizamos para la cena del Señor, para ministrar al Señor, y que eso fue consagrado al Señor. Es como que se ofendió a esta gente. Ahora, nosotros no estamos para quedar bien con la gente. Claro que uno quisiera quedar bien con todos. Si queremos quedar bien con todos, tendríamos que tener la cara del que aparece en el billetito de $100. Ahí le caeríamos bien a todos. Pero gracias a Dios que no estamos aquí para quedar bien con el hombre. Estamos aquí para quedar bien con Dios, porque el que nos llamó fue justamente el Señor. Entonces, esto no se trata de quién tiene la razón. Estas no son ocurrencias mías. Yo digo que hay que hacer esto porque a mí me parece... No, vayamos a la palabra. Esto no es qué persona tiene la razón. Porque la razón siempre la tiene el Señor. La razón la tiene su palabra. Y te decía que en 1 Corintios capítulo 6, dice, vamos a leer el versículo 19, ya el tiempo nos ha alcanzado y vamos a ir redondeando, pero fíjate que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Claro, este pasaje y el contexto tiene que ver con el peligro de unirse en una relación con una ramera, por todo lo que se produce ahí. Es decir, eso, la influencia, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu también, es tremendo. Yo creo que el tema de las mezclas es muy interesante. Y en estos tiempos que nos toca vivir, que nosotros no estamos aquí para estar peleándonos o para hacer marchas y levantar banderas contra organizaciones que ellos sigan haciendo lo que quieran. Nosotros estamos para exponer la palabra del Señor, porque tampoco se impone esto, se expone. Y así como en un momento el rey de Asiria envió un sacerdote a que les muestre la diferencia entre lo bueno y lo no bueno, entre lo santo y lo inmundo. Nosotros desde aquí, mientras el Señor nos dé voz, mientras el Señor nos siga asistiendo, vamos a seguir levantando la voz y utilizando la pluma del escriba, ligero, ágil. Gloria a Dios que lo podemos hacer a través de nuestra boca. Qué bueno que lo podemos hacer a través de un gráfico. Qué bueno sobre todo que lo podemos hacer a través de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y es lo que estamos hablando desde aquí. Así que quiero animarte. No te dejes contaminar por esa batería de dardos que están enviando de diferentes entidades internacionales manipuladas por fuerzas espirituales. Nosotros confiamos y le creemos al Señor. Edifica tu vida sobre la roca eterna que es Jesucristo. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en el próximo programa.